¿Es posible perdonar a quien te arrebató los mejores años de tu vida? ¿Es posible soltar el rencor contra quien te traicionó cuando tú solo les habías dado amor? Porque hay traiciones que no solo te hieren, te cambian, te roban la inocencia, te obligan a crecer en la oscuridad y te dejan con una pregunta que no te deja dormir. ¿Cómo perdonar lo imperdonable? Si alguna vez alguien de tu propia sangre te clavó un cuchillo en la espalda, si alguna vez la traición vino de donde menos lo esperabas. Esta historia es para ti, porque hoy quiero contarte sobre un joven que fue vendido por sus propios hermanos y lo que descubrió años después cuando tuvo el poder de destruirlos. Antes de continuar con esta historia que puede liberarte del peso del rencor, suscríbete a Relatos que Sanan y activa la campanita. Cada semana compartimos relatos que despiertan el alma y te recuerdan que nunca estás solo. Miles de personas ya están sanando a través de estas palabras. Y una cosa más, puedes escuchar este relato como un podcast, mientras cocinas, mientras caminas, mientras descansas. No necesitas verme, solo escuchar, porque las palabras que sanan entran por el corazón. Ahora sí, déjame contarte cómo comenzó todo. Su nombre era José y era el favorito. No lo pedía, no lo buscaba, simplemente lo era. Su padre lo amaba con una intensidad que los demás podían ver. Le había regalado una túnica de colores, hermosa, única, un símbolo visible de un amor desigual. Y sus hermanos lo odiaban por eso. No era solo la túnica, era todo. Era la forma en que su padre lo miraba. Era la forma en que José compartía sus sueños sin filtro, sin darse cuenta de que cada palabra era una herida para ellos. Sueños donde él brillaba, donde ellos se inclinaban ante él. Y ese odio creció, silencioso, oscuro, hasta el día en que encontraron la oportunidad. José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos que cuidaban las ovejas lejos de casa. Fue solo, confiado, ingenuo, sin imaginar que ese día cambiaría todo. Cuando sus hermanos lo vieron venir a lo lejos, con esa túnica de colores brillando bajo el sol, algo estalló dentro de ellos. «Ahí viene el soñador», dijeron con desprecio. «Vengan, matémoslo y echémoslo en una de estas cisternas. Diremos que un animal salvaje lo devoró y veremos qué pasa con sus sueños». José llegó sonriendo, sin sospechar nada, y en segundos sus propios hermanos lo atacaron, le arrancaron la túnica, lo golpearon y lo arrojaron a un pozo vacío. Un pozo oscuro, frío, profundo. Y José gritó pidiendo ayuda, gritó preguntando por qué, gritó hasta que su voz se quebró. Pero sus hermanos se sentaron a comer, como si nada, como si los gritos de su hermano fueran solo el viento. Y en ese pozo, José aprendió algo que nadie debería aprender tan joven: que las personas que amas pueden traicionarte, que la familia no siempre es refugio, que a veces el peligro viene de tu propia sangre. Horas después, sus hermanos decidieron no matarlo, no por misericordia, sino por conveniencia. Lo vendieron, como se vende ganado, a mercaderes que pasaban camino a Egipto. 20 piezas de plata. Ese fue el precio de su hermano. Y José, encadenado, vio cómo sus hermanos se alejaban, vio cómo tomaban su túnica, la manchaban con sangre de un animal y se preparaban para engañar a su padre. En ese momento, algo se rompió en José. No solo su libertad, su capacidad de confiar, su inocencia, su fe en que el mundo era un lugar justo. Si esta historia te está tocando algo profundo en el corazón, escribe un amén en los comentarios, porque a veces necesitamos saber que no estamos solos en nuestro proceso. José llegó a Egipto como esclavo, lejos de todo lo que conocía, sin nadie que hablara su idioma, sin nadie que conociera su nombre, sin nadie que le creyera si contaba quién había sido. Fue vendido a un hombre llamado Potifar, un oficial importante, y José, en medio de su dolor, tomó una decisión. Podía rendirse, podía amargarse, podía dejar que el odio lo consumiera, o podía seguir adelante, y eligió lo segundo. Trabajó duro, tan duro que Potifar notó que todo lo que José tocaba prosperaba, y lo puso a cargo de toda su casa. José, el esclavo, se convirtió en administrador, pero algo extraño estaba pasando en el corazón de José. En las noches, cuando estaba solo, las preguntas lo acosaban. ¿Por qué? ¿Por qué sus hermanos lo odiaron tanto? ¿Qué hizo para merecer esto? ¿Dónde estaba Dios cuando lo vendieron? Y en esas noches oscuras, José aprendió algo. Aprendió que el dolor no te destruye si no lo dejas. Aprendió que puedes estar roto y aún así seguir funcionando. Aprendió que la injusticia no define tu destino, a menos que tú lo permitas. Pero entonces llegó otra traición.
algo que ningún esfuerzo podría haber evitado, algo que solo la crueldad del destino puede revelar. La esposa de Potifar lo acusó falsamente. Ella había intentado seducirlo y José había rechazado sus avances. Y en venganza, ella mintió. Dijo que José la había atacado. Y Potifar, sin investigar, sin escuchar la defensa de José, lo mandó a la cárcel. José, que había sido fiel. José, que había trabajado honestamente. José, que no había hecho nada malo. De nuevo traicionado, de nuevo castigado injustamente. Y en esa celda fría y oscura, José pudo haber perdido la fe completamente. Pudo haber decidido que la bondad no valía la pena, que ser honesto solo te lleva al sufrimiento, que Dios lo había abandonado. Pero algo en José se negó a rendirse. En la prisión, José conoció a otros prisioneros, y cuando ellos tenían sueños que no entendían, José los interpretaba, porque a pesar de todo, ese don que Dios le había dado seguía ahí. Uno de esos prisioneros era el copero del faraón. José le interpretó su sueño y le dijo que pronto sería liberado. Y le pidió un favor: acuérdate de mí cuando salgas. Mencióname ante el faraón. El copero fue liberado y se olvidó de José. 2 años más. 2 años olvidado en una celda. 2 años donde cada día José pudo haber elegido la amargura. 2 años donde pudo haber decidido que nadie merece su ayuda, que el mundo es cruel y él debería ser cruel también. Pero no lo hizo. Y entonces, un día, el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Y el copero, por fin, recordó al joven hebreo en la cárcel que interpretaba sueños. José fue sacado de la prisión, se limpió, se cambió de ropa y fue llevado ante el hombre más poderoso de Egipto. El faraón le contó sus sueños y José, con una claridad que solo viene de años de sufrimiento y reflexión, los interpretó. Vienen 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna, y necesitas prepararte. El faraón quedó impresionado, no solo por la interpretación, sino por la sabiduría de José, por su humildad, por su carácter forjado en el fuego. Y en un solo día, José pasó de prisionero a segundo en el reino. El faraón le dio autoridad sobre todo Egipto. Le dio el poder de preparar la nación para lo que venía. Y en ese momento, en medio de la desesperación, algo cambió. No fue una voz del cielo, fue algo más simple y más poderoso. José entendió algo. Todo lo que había sufrido, cada traición, cada injusticia, cada noche en el pozo, en la esclavitud, en la prisión, lo había preparado para este momento. Si sus hermanos no lo hubieran vendido, nunca habría llegado a Egipto. Si la esposa de Potifar no lo hubiera acusado falsamente, nunca habría estado en la prisión donde conoció al copero. Si el copero no se hubiera olvidado de él por 2 años, no habría estado disponible en el momento exacto en que el faraón necesitaba un intérprete. El dolor había sido el camino, no porque Dios lo planeara cruelmente, sino porque Dios puede usar incluso lo más oscuro para crear luz. Los años pasaron, los 7 años de abundancia llegaron. José almacenó grano, preparó a Egipto, y cuando llegó la hambruna, Egipto tenía suficiente, pero el resto del mundo no. Y entonces, un día, llegaron unos extranjeros pidiendo comprar grano. José los reconoció de inmediato. Sus hermanos, mayores, con canas, con rostros marcados por los años, pero eran ellos. Ellos no lo reconocieron. ¿Cómo podrían? El muchacho de 17 años que vendieron ahora era un hombre de poder, vestido como egipcio, hablando su idioma. Y en ese momento José tuvo una decisión que tomar. Tenía el poder, podía destruirlos, podía vengarse. Podía hacerles pagar cada lágrima que lloró en ese pozo, cada noche de soledad, cada año robado, y nadie lo culparía. Pero José hizo algo que nadie esperaba. Guardó su identidad. Les vendió el grano, pero antes de dejarlos ir, puso a prueba sus corazones. Quería saber si habían cambiado, si todavía eran capaces de traicionar a un hermano. Les dijo que uno de ellos debía quedarse como garantía, y ellos, sin saber que José los entendía, hablaron entre sí en su idioma. Verdaderamente somos culpables por lo que hicimos con nuestro hermano. Vimos su angustia cuando nos suplicaba, pero no le hicimos caso. Por eso nos ha venido esta desgracia. José tuvo que darse vuelta para que no vieran sus lágrimas, porque esas palabras significaban que ellos habían vivido con la culpa todos estos años, que el remordimiento los había perseguido, que nunca habían olvidado. Y tal vez esta parte de la historia sea la más difícil de escuchar, porque no habla de justicia instantánea, habla de corazones quebrantados por el peso de sus propios pecados. José los dejó ir,
pero se quedó con uno de ellos. Y cuando regresaron con su hermano menor, Benjamín, el único hermano que José tenía de la misma madre, José preparó una última prueba. Plantó su copa de plata en el saco de Benjamín, y cuando los acusó de robo, sus hermanos se desesperaron, especialmente Judá, quien había sido el que propuso vender a José años atrás. Judá, con lágrimas en los ojos, se ofreció a quedarse como esclavo en lugar de Benjamín, porque no podía regresar a su padre sin el hijo que le quedaba, porque su padre ya había perdido un hijo y ese dolor casi lo había matado. Judá habló con una honestidad brutal. Habló del dolor de su padre. Habló de cómo Jacob nunca se recuperó de perder a José. Habló de cómo la túnica manchada de sangre había destruido algo en su padre que nunca volvió a hacer lo mismo. Mi padre vive pegado a este muchacho, dijo Judá. Si ve que el muchacho no viene con nosotros, morirá de tristeza. Y yo no puedo hacer eso a mi padre. Ya le causamos suficiente dolor hace años. No puedo ser responsable de matarlo con otra pérdida. José escuchaba cada palabra y veía algo que nunca esperó ver. Veía transformación genuina. Veía hombres que habían sido capaces de vender a un hermano, ahora dispuestos a sacrificarse por otro. Veía el peso del arrepentimiento que habían cargado durante décadas. Y en ese momento, José supo. Sus hermanos habían cambiado. Ya no eran los jóvenes crueles que lo habían vendido. Ahora eran hombres quebrantados, dispuestos a sacrificarse por otro. Y José ya no pudo contenerse. Hizo salir a todos los egipcios de la sala, y solo con sus hermanos. Lloró tan fuerte que se escuchó en todo el palacio. «Yo soy José», dijo en su idioma. «¿Vive todavía mi padre?» Sus hermanos se quedaron paralizados, aterrorizados, porque si este era José, estaban muertos. Tenían todo el derecho de destruirlos. Pero José no levantó la mano contra ellos. En cambio, dijo algo que cambiaría el significado de todo su sufrimiento. «No se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí. Dios me envió delante de ustedes para salvar vidas. No fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios». Si en este momento estás entendiendo que el perdón no significa que lo que pasó estuvo bien, sino que ya no vas a dejar que controle tu vida, dale like a este video, porque reconocerlo es liberarte. José perdonó, no porque lo que le hicieron fuera aceptable, no porque no doliera, no porque pudiera olvidarlo. José perdonó porque se dio cuenta de algo profundo, que la amargura lo habría destruido más que la traición, que el rencor lo habría convertido en esclavo de su pasado, que la venganza nunca sana las heridas, solo las infecta. José perdonó porque entendió que Dios había tomado lo que sus hermanos hicieron con maldad y lo había usado para bien, que cada momento oscuro había sido parte de un plan más grande que él no podía ver en el momento. José perdonó porque el perdón no es un regalo para quien te hirió, es un regalo para ti mismo. Es la llave que te libera de la prisión del odio. Sus hermanos lloraron, lloraron por el hermano que perdieron, lloraron por los años que no pueden recuperar, lloraron por el peso de la culpa que habían cargado. Y José los abrazó, los consoló, los trajo a vivir cerca de él en Egipto, les dio tierras, cuidó de ellos. Pero hay algo más en esta historia que necesitas entender, algo sobre lo que el perdón realmente hace en el corazón del que perdona. José no solo perdonó con palabras, lo demostró con acciones. Cuando sus hermanos llegaron con toda su familia, José les dio la mejor tierra de Egipto, la región de Gosén, fértil, abundante. Les proveyó comida durante toda la hambruna, les dio seguridad, y cada vez que los veía, José tenía que tomar de nuevo la decisión de perdonar, porque ver sus rostros le recordaba el pozo, le recordaba las cadenas, le recordaba los años perdidos, pero cada vez elegía el perdón, una y otra vez. Y algo extraordinario sucedió en el proceso. José descubrió que perdonar no solo libera al perdonado, libera al que perdona. Cada vez que elegía soltar la amargura, su corazón se expandía, se volvía más compasivo, más sabio, más libre. El perdón no borró su memoria. José nunca olvidó lo que le hicieron, pero cambió el poder que ese recuerdo tenía sobre él. Ya no era una herida abierta que sangraba cada día. Era una cicatriz, una marca de lo que sobrevivió, un testimonio de su fuerza. Años después, cuando su padre murió, los hermanos volvieron a tener miedo. Pensaron que José solo los había perdonado por respeto a su padre, y que ahora que su padre había muerto, José se vengaría. Fueron a José y se postraron ante él, tal como él había soñado de niño. Pero la reacción de José no fue de triunfo, fue de tristeza. Tristeza porque después de tantos años,
Después de tantas demostraciones de amor, sus hermanos todavía no podían creer en su perdón. Todavía vivían con miedo. Todavía se veían a sí mismos como culpables esperando castigo. Y José les dijo algo que revela la profundidad de su transformación. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Les dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que se cumpliera lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. No tengan miedo, yo los cuidaré a ustedes y a sus hijos. Y los consoló y les habló con cariño. Porque el perdón verdadero no se da una sola vez, se elige una y otra vez, cada vez que el recuerdo duele, cada vez que la tentación de la amargura regresa, cada vez que tienes la oportunidad de cobrar venganza y decides soltar. José entendió algo que muchos nunca aprenden, que el perdón no es debilidad, es la fuerza más grande que existe, porque cualquiera puede odiar, cualquiera puede vengarse. Eso no requiere valor. Lo que requiere verdadero valor es mirar a quien te destrozó y decir, te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Y hay algo más profundo aún en esta historia. José no solo perdonó a sus hermanos, también perdonó a Dios, porque hubo años en que José tuvo que luchar con Dios. Tuvo que preguntarle por qué permitió la traición, por qué permitió la injusticia, por qué lo dejó sufrir tanto tiempo. Y Dios nunca le dio respuestas directas. No hubo una voz del cielo explicándole el plan. No hubo ángeles consolándolo en la prisión. No hubo señales evidentes de que todo tendría sentido. José tuvo que caminar en la oscuridad, tuvo que confiar sin ver, tuvo que creer que había un propósito aunque no podía verlo. Y al final, cuando pudo mirar hacia atrás, vio el tapiz completo. Vio cómo cada hilo de dolor estaba tejido en un diseño más grande. Vio cómo cada momento oscuro era necesario para llegar a donde estaba. Y entonces pudo decir con honestidad, Dios lo cambió en bien. No es que Dios causó el mal. Los hermanos de José eligieron libremente traicionarlo. La esposa de Potifar eligió libremente mentir. El copero eligió libremente olvidarse de él. Pero Dios tomó todas esas elecciones malvadas y las tejió en un plan de redención. Usó el pozo para llevarlo a Egipto. Usó la prisión para posicionarlo ante el faraón. Usó los años de sufrimiento para forjar el carácter que necesitaba para gobernar sabiamente. El mal no vino de Dios, pero Dios usó el mal para crear bien. Y esa es la esperanza para ti también. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Quién eres tú en esta historia? Tal vez eres José en el pozo. Tal vez estás en medio de la traición. Tal vez alguien que amabas te hirió tan profundo que no sabes cómo seguir. Tal vez estás en tu momento más oscuro, preguntándote si alguna vez habrá luz. Y hoy necesitas escuchar esto. Este dolor no es el final. Este pozo no es tu tumba. Es tu transformación. Lo que estás viviendo ahora está forjando algo en ti que no podrías desarrollar en la comodidad. La fuerza, la compasión, la sabiduría, la fe que sobrevive a lo peor. No sé cuánto tiempo estarás en este lugar. No sé cuándo llegará tu liberación, pero sé que llegará. Y cuando llegue, verás que nada de esto fue en vano. O tal vez eres José en el palacio, con el poder de vengarte y la decisión de perdonar. Tal vez ya saliste de tu valle. Tal vez la vida te dio la oportunidad de devolver el dolor. Tal vez ahora tienes el poder y ellos están vulnerables. Y hoy necesitas saber que la venganza no sana. Satisface por un momento, pero no cura. El perdón sí. El perdón rompe las cadenas que te atan a tu pasado. El perdón te libera para tener un futuro sin el peso del rencor. Y déjame ser clara, perdonar no significa reconciliarse. No significa confiar de nuevo. No significa olvidar lo que pasó. No significa decir que estuvo bien. Perdonar significa soltar el derecho a la venganza, soltar la obsesión de que paguen, soltar la amargura que te está envenenando. Perdonar es decir, lo que hiciste estuvo mal, me hirió profundamente, pero ya no voy a cargar este peso, ya no voy a dejar que lo que me hiciste determine quién soy. Ya no voy a darles el poder de controlar mi paz. O tal vez eres uno de los hermanos. Tal vez tú fuiste quien traicionó, quien hirió, quien dañó a alguien que no lo merecía. Y ahora cargas la culpa, el remordimiento, el miedo de enfrentar lo que hiciste. Y hoy necesitas escuchar esto. El verdadero arrepentimiento es posible. La restauración es posible. Pero comienza con ser honesto, con reconocer el daño, con dejar de justificarte, con tener el valor de decir, lo que hice estuvo mal. No tengo excusa. Y lo siento de verdad. Y si la persona que heriste te perdona, recíbelo con humildad. No porque lo merezcas, sino porque el perdón es un regalo que no se gana, se recibe. Y si no te perdona, respeta eso también. Porque tú no controlas su proceso de sanación.
Solo puedes controlar tu arrepentimiento genuino y tu cambio verdadero. José enseñó algo radical sobre el perdón. Enseñó que el perdón no borra el pasado, pero lo redime. Le da un nuevo significado. Lo transforma de algo que solo destruye en algo que también construye. Sus hermanos lo traicionaron. Eso es un hecho que nunca cambiará, pero esa traición lo llevó a Egipto. Y en Egipto, José salvó miles de vidas durante la hambruna, incluyendo las vidas de sus propios hermanos. El mal que le hicieron fue real, pero Dios lo usó para un propósito mayor. Eso no justifica lo que hicieron, pero sí transforma el significado de lo que José sufrió. Y tal vez eso es lo que necesitas ver hoy. Que el dolor que estás viviendo, por injusto que sea, no tiene que ser el final de tu historia. Puede ser el principio de algo que nunca imaginaste, que la persona que te traicionó no tiene la última palabra sobre tu vida, que su maldad no define tu destino, que Dios puede tomar incluso lo más oscuro y crear luz. Ya somos miles acompañándonos en este camino de sanación. Si quieres ser parte, suscríbete y activa la campanita. José murió en Egipto, lejos de la tierra donde nació, pero murió en paz, rodeado de familia, con un legado que salvó naciones, con un corazón libre del peso del rencor. Y antes de morir, les dijo a sus hermanos algo profundo: no tengan miedo, aunque yo muera, Dios ciertamente los visitará y los hará subir de esta tierra. Porque José entendió que su historia no era solo sobre él, era sobre algo más grande. Era sobre cómo Dios trabaja incluso en medio de la maldad humana, cómo puede tomar los pedazos rotos y crear algo hermoso. Y esa es la invitación para ti hoy. Deja que Dios tome tu historia rota, deja que tome las traiciones, las injusticias, los años perdidos, y confía en que Él puede crear algo que nunca imaginaste, no porque el dolor fuera bueno, sino porque Dios es tan poderoso que puede redimir incluso lo irreparable. El perdón es posible, incluso cuando parece imposible, incluso cuando la herida es tan profunda que crees que nunca sanará, incluso cuando la traición vino de tu propia sangre. Es posible porque el perdón no depende de que la otra persona lo merezca, depende de que tú decidas ser libre. José pudo haber vivido el resto de su vida como víctima, pudo haber construido su identidad alrededor de lo que le hicieron, pudo haber dejado que la amargura lo definiera, pero eligió otra cosa, eligió perdonar, eligió soltar, eligió ver un propósito más grande que su dolor. Y esa elección lo liberó, no solo de la prisión física, sino de la prisión emocional que la falta de perdón crea. Hoy, tú tienes la misma elección. Puedes quedarte en el pozo de la amargura, puedes alimentar el rencor, puedes planear venganzas que nunca te satisfarán, puedes vivir como víctima de lo que te hicieron. O puedes elegir el camino de José, el camino del perdón que libera, el camino de soltar lo que no puedes cambiar, el camino de confiar en que Dios puede usar incluso esto. No será fácil. José no perdonó en un día. Fueron años de proceso, años de luchar con el dolor, años de elegir una y otra vez no dejar que el rencor lo consumiera. Pero al final, esa elección lo hizo libre y puede hacerte libre a ti también. Así que hoy, donde sea que estés en tu historia, quiero dejarte con las palabras que José le dijo a sus hermanos. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Esa es tu promesa también, que el mal que te hicieron no tiene la última palabra, que Dios puede tomar incluso la traición más profunda y crear propósito, que tu dolor no será desperdiciado y que el perdón que parece imposible no solo es posible, es el camino a tu libertad. Gracias por permitir que esta historia te acompañe, que la luz te encuentre siempre. Soy Lía, y estas fueron palabras para tu alma.